su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a todos los amables televidentes y radioyentes e internautas que por la gracia de Dios siempre esperan esta lección de escuela sabática. Sé que por todas partes esta lección se está distribuyendo en Sudamérica, Centroamérica y aquí en Norteamérica también, y no sé si también estará en Europa, pero sé que en muchos países hay muchos hermanos que están disfrutando de esta lección, y lo digo porque me piden que les envíe el PDF, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, y eso me dice de que son muchos los que están en sintonía. Así que a los que en Dallas y Houston están mirando el canal 55.7, 51.2, o van escuchando en Dallas la radio 990M, o en el Tuning Radio están escuchando Radio Advenimiento, a toda esta audiencia también les saludamos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Me acompaña este día para desarrollar la lección la joven Jocelyn García de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Houston. Bienvenida, Jocelyn. Buenos días. Gracias, pastor. Buenos días. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana y bueno, estudiar la lección juntos, ¿verdad? Para que así de esa manera juntos podamos también profundizar más en lo que es la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría aprovechar el tiempo del micrófono para hacer una invitación a aquellos hermanos, para aquellos amigos que nos están viendo aquí en la ciudad de Houston, a los jóvenes también, para que nos visiten en nuestra iglesia en la calle 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Nosotros estamos allí todos los sábados y los martes también, los sábados de 9:15 de la mañana. Y bueno, si usted no trae su lonche y quiere comer con nosotros, también hay comida, así que puede venir a disfrutar de la comida con nosotros también al mediodía, y en la tarde a las 4:30 estaremos empezando lo que es el servicio de adoración de jóvenes, para que usted también nos pueda acompañar y pueda salir bendecido y bueno, conocer más de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para sus vidas. Y los martes también estamos empezando a las 7:15, 7:20 en la iglesia que está allí mismo en esa dirección que les mencioné, 1023 Harbor Street, para que también nos puedan acompañar en noche de testimonio y oración, para que podamos orar y adorar a nuestro Dios. Gracias, Jocelyn, por invitar a nuestros amables, mejor dicho, a la audiencia de nuestros medios de comunicación, y aprovecho también para decirle a todos los que nos están mirando en Dallas que esta noche no se pierdan la bendición de escuchar el primer tema del pastor Héctor Torres, que después de haber estado en Houston y haber terminado ayer martes, ahora miércoles comienza con nosotros aquí en Dallas. El pastor Héctor Torres trae una temática de reavivamiento para toda la audiencia de nuestro canal 55.7 y de nuestra radio Advenimiento por la frecuencia 990M. Si usted vive en Dallas y sus alrededores, venga esta noche a las 7:30 al 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el templo Irving Church of Christ. El pastor Torres predicará esta noche. Mañana jueves no tendremos servicio, pero el viernes él estará predicando ante las cámaras de televisión, y todos ustedes en sus casas podrán disfrutar el mensaje. El sábado que viene, él tendrá 3 mensajes. Uno a eso de las 9:15 en la escuela sabática, otro a las 11 y otro ya faltando 2 horas antes de que se oculte el sol. Habrán 3 temas por parte del pastor Torres, y luego el domingo por la mañana a las 9 en el local de la ciudad, allí en el 228 de la Chamberlain Street, siempre en la ciudad de Irving. En ese local de la ciudad a las 9 de la mañana el pastor Héctor Torres tendrá su última presentación. Así que ojalá que ustedes puedan asistir desde hoy miércoles a las 7:30 de la noche. Les esperamos. Este siervo del Señor traerá temas que serán de mucha bendición para sus vidas. Pues bueno, vamos entonces ya a entrar a lo que es el desarrollo de la lección. ¿Qué te parece, Jocelyn, si tienes la oración? Muy bien. Les invito a que junto con nosotros
se pongan de rodillas o si está manejando, si está yendo para el trabajo, que incline su rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das un día más de vida, porque eres bueno con nosotros, Señor, aunque nosotros no lo merecemos, Padre. Te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, que vamos a estudiar, que tú puedas ser nuestro guía, que puedas llevarnos a toda verdad, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, que lo podamos poner en práctica, que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que tú puedas reflejarte en nosotros. Quédate con nosotros, Señor, dirígenos tú, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jocelyn, nosotros hemos estado hablando esta semana de que todo lo que Dios demanda de nosotros es para ahora. Y el tema de esta mañana vuelve nuevamente a tocar el tema de la perfección. Y te pregunto a ti, ¿es posible ser perfectos ahora? Sí, es posible ser perfectos ahora. Si no fuera así, hermano, Jesús no lo hubiera demandado, no lo hubiera puesto como una meta a alcanzar. Pero, Jocelyn, ¿cómo es que se logra ser perfectos hoy, según la primera pregunta de la lección? Bueno, para eso los voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias y vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6, versículo 1. Y dice así: Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, permaneciendo en Cristo es que nosotros podemos ser perfectos hoy. Hermanos, quisiera hacer un comentario sobre este texto, y es que el apóstol Pablo dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta palabra rudimentos significa los comienzos. En otras palabras, Pablo está diciendo, si ya viniste a Cristo, si ya reconociste que Él es tu Salvador y lo has aceptado con todo tu corazón, si ya el mensaje de salvación tú lo has comprendido y has entrado en ese plan de salvación que el Señor hizo, bueno, dice Pablo, ahora adelante, a la perfección en Cristo. Es decir, no nos vamos a quedar todo el tiempo en los rudimentos, en los comienzos. El Señor espera que a partir de allí nosotros avancemos hacia la perfección. Por eso es que la perfección es para ahora, porque qué cristiano que me esté escuchando no vino al Señor hace años. ¿Qué cristiano que me está oyendo ahora no vino a Cristo tal vez hace 20, 30 años? Bueno, los rudimentos fueron para usted cuando vino a Jesús. Pero ahora, dice Pablo, dejando ya esos rudimentos, avancen hacia la perfección. Pero como dice aquí la pregunta, permaneciendo en Jesús. Es decir, si venimos a Jesús, así como venimos a Él, permanezcamos en Él. Y permaneciendo en Él, Él nos acepta. Y por lo tanto, en Él ahora avancemos hacia la perfección. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos ayude. Uno de los jóvenes que estuvo conmigo en estos días decía, creo que fue Leo, decía, nosotros, decía él, necesitamos la ayuda de Jesús para poder lograr esto, de la perfección, de ser completos en el Señor. Y decía él, y Jesús está dispuesto a ayudarnos. Entonces, si tienes ahora a tu mejor amigo para ayudarte, ¿cómo es posible que tú no lo logres? Pablo dice, avancen hacia la perfección. Ya no se queden allí con los rudimentos, con los comienzos. Es decir, ahora maduren. Ahora maduren. Y aquí hay una nota que nos ayuda a entender esto. Y es una nota del Espíritu de Profecía que está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 167. No sé si la quieras compartir. Sí, dice así. Nunca podremos ver a nuestro Señor en paz, a menos que nuestras almas estén inmaculadas. Debemos llevar la perfecta imagen de Cristo. Cada pensamiento debe ser puesto en sujeción a la voluntad de Cristo.
Como lo expresa el gran apóstol, debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca llegaremos a esta condición sin un esfuerzo ferviente. Debemos luchar diariamente contra el mal externo y el pecado interior si queremos alcanzar la perfección del carácter cristiano. Mira qué interesante cómo comienza esta nota. Nunca podremos ver a nuestro Señor en paz a menos que nuestras almas estén inmaculadas. Y uno pudiera decir, me parece que la hermana Elena White pues es demasiado legalista. O está exagerando. Exacto, porque está presentando algo como imposible. Pero no, estas palabras de ella están a tono con la Biblia. Porque la Biblia dice que sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Entonces, ¿y qué es ser santo? Nosotros hemos visto en estas lecciones pasadas que es vivir una vida intachable, impecable. Eso es ser santo, apartado para Dios. Ahora la pregunta es, ¿se puede lograr? En Jesús sí se puede lograr. Separados de Jesús, no. Si nosotros somos cristianos fracasados y no hemos logrado esa santidad, no es porque el Señor haya fallado, es porque nosotros hemos fallado en la permanencia, en la perseverancia de estar íntimamente relacionados con el Señor. Miren ustedes, nunca podremos ver a nuestro Señor en paz a menos que nuestras almas estén inmaculadas. Esto está a tono también con aquello otro que dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga. Así que la sierva del Señor, Elena White, está muy pero respaldada con la Biblia cuando dice estas cosas. Lamentablemente los nuevos teólogos ahora le están enseñando a las personas de que tú puedes pecar y puedes estar ahí pecando hasta cuando Jesús venga, porque nadie puede dejar de pecar. Bueno, entonces se equivocó la Biblia cuando dice de que el que permanece en Cristo no peca, no practica el pecado. Hermanos, a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que los teólogos están diciendo. No estamos aquí, por supuesto, tampoco promoviendo una salvación por obras, pero sí estamos promoviendo el ideal de Dios para nuestra vida. Y el ideal de Dios para nuestra vida es que dejemos de pecar, es que no sigamos en el pecado, es que odiemos el pecado y que nos apartemos de él. Y para eso Él vino a morir por nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia que Él vino porque iba a ser el Salvador de su pueblo, de sus pecados, no en sus pecados? Entonces, tengamos cuidado cuando los teólogos nos engañan y nos hacen creer de que podemos seguir pecando y que solamente hasta cuando Cristo venga lograremos la victoria. ¡Qué error! ¿Acaso no dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Cómo le puedes creer a estos teólogos eso? Hermano, tú tienes que entregar tu vida a Jesucristo, derramar completamente tu alma delante de Él, anhelar que su sangre preciosa te limpie y quedarte con Él, viviendo, sirviéndole, para que no sigas pecando, porque de lo contrario, pues no vas a ver al Señor. La Biblia es bien clara. Así que algunos teólogos a veces se agarran hasta del caso de David y dicen, no, pero es que David pecó y Dios lo perdonó. Exactamente, Dios lo perdonó, pero no creo que después que Dios lo perdonó, David haya seguido cometiendo las barbaridades que hizo. Él entendió cuán grave y cuán horrible fue el pecado, que hasta los huesos dice que se le envejecieron, que gemía todo el día y que sentía que la mano de Dios estaba contra él. Yo no creo que David, después de haber sido justificado por el Señor, él se hubiera seguido deleitando en el pecado. Estas cosas de David y de Salomón y de otras personas que pecaron no están escritas para justificar el pecado en nosotros. Están escritas para que veamos cómo sufre el hombre cuando peca, pero cómo también la misericordia de Dios, si el hombre se arrepiente, lo alcanza y Dios lo restituye nuevamente, le imputa su justicia. Cuidado con esos teólogos que utilizan esos pasajes bíblicos para justificar y alentar el pecado en los fieles. Dios es claro, dice, sin santidad nadie me verá. Vendré por una iglesia sin mancha ni arruga. Y dice Pablo, por eso dejen ya los rudimentos y avancen, dice, a la perfección. Pero no una perfección por mi propia cuenta, por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, sino por el poder, hermanos, de Jesucristo. Como dice esta sierva,
Nunca podremos ver a nuestro Señor en paz a menos que nuestras almas estén inmaculadas. ¿Por qué? Porque debemos llevar, dice, la perfecta imagen de Cristo. Y todos los pensamientos, dice, deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Cristo. En otras palabras, como dice Pablo, debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca, dice, llegaremos a esta condición sin esforzarnos. ¿Y de qué esfuerzo estamos hablando aquí? El esfuerzo del que estamos hablando aquí es este que estamos haciendo ahora, de apartar tiempo para estar con Dios, estudiando las Escrituras, de apartar tiempo para orar, de apartar tiempo para meditar en las grandes maravillas que Dios ha hecho. Ese esfuerzo es el que estamos hablando. Si tú te esfuerzas en eso, en estar tiempo con Dios, estudiando las Escrituras, orando, hermano, por añadidura te viene lo demás. Victoria sobre el pecado, poder de Cristo para vencer. Pero debemos nosotros, dice, hacer un esfuerzo. Debemos luchar diariamente contra el mal externo y el pecado interior si queremos alcanzar la perfección del carácter cristiano. En otras palabras, no es una religión de no hacer nada, hermanos. Es una religión de cooperar con el Señor, buscándole de corazón, como lo hicieron los grandes hombres de Dios, que le buscaron en ayuno, en oración y ruego. Esa parte le toca al hombre hacer. Y cuando Dios ve eso, oh hermano, Dios dice, yo te perdono, te justifico. No sé si tengas algo que tú quieras agregar. Sí, la lucha de nosotros como cristianos es esa perfección de carácter que Dios nos pide, ¿no? Pero algo muy importante que usted mencionó, que fue que esa perfección la obtendremos solamente con la ayuda de Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Dios puede hacer en nosotros. Y hablando, bueno, regresando un poquito al día de ayer, Filipenses 2:13 dice, Dios ese que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, muchas veces confundimos eso o podemos decir, bueno, Dios va a ser el que va a hacer todo el trabajo en mí. Yo no tengo que hacer nada, yo solamente voy a, digamos, decir que soy cristiano, seguir haciendo lo que estoy haciendo y con tal de que vaya a la iglesia, Dios me va a salvar porque tengo buenas intenciones, ¿no? Pero las buenas intenciones no son suficientes. En Profetas y Reyes dice, su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. O sea, Dios pone en nosotros ese deseo, pero nosotros también tenemos que poner ese esfuerzo, que es el que usted mencionaba, el de estudiar cada mañana, el de buscar de Dios, el de orar y acercarnos más a Dios. Ahora, me gustaría, poner un ejemplo. Imagínate que a ti y a mí nos gusta ir al cine. Y sabemos de que en el cine nos van a poner movies que incitan a la violencia, al sexo, pero tenemos un vicio de ir al cine y somos cristianos. Guardamos el sábado, vamos a la iglesia. Ok, ya llegó el sábado. Ya cuando se despida, ya estamos considerando, ¿verdad? En la noche tal vez ir a ver una movie, o el domingo estamos planeando ir ya allí. A gastar el dinero que Dios nos ha dado para que lo sepamos administrar. Nuestras facultades mentales. Exacto, y vamos allí a invertir ese tiempo prácticamente de ociosidad. Yo te pregunto, ¿quién es el que tiene que decidir no entrar al cine? ¿Dios por ti o tú misma? Yo misma. Exacto, ahí está, ese es el esfuerzo humano. O sea, Dios no te va a decir, se va a poner enfrente de la sala de cine, no, aquí no vas a entrar. No, eso te toca a ti decidir si entras o no entras. Ir a la sala de baile. El hermano que quiere serle infiel a su esposa y va a entrar al motel con otra mujer. Dios no se va a parar frente al motel y decirle aquí no vas a entrar. Le toca a él no entrar. O sea, el ser humano debe cooperar. No dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Eso de que te tienes que quedar de brazos cruzados y Dios lo va a hacer todo, eso es un engaño. El ser humano debe cooperar con Dios. ¿Por qué? Porque el brazo humano, cuando se agarra del brazo divino, es que entonces logra la victoria. Pero hay una parte que hacer, y es cooperar. O tristemente a veces en la iglesia también pasa de que nosotros decimos, bueno, yo ya hice mi parte, ayudé con los jóvenes, di la lección, ayudé participando con las hermanas de diaconisa o de diácono, y bueno, pero ya en mi casa yo no hago nada, no busco de Dios y pienso que son esas obras las que me van a llevar a la salvación. Pero es allí donde también está esa línea delgada de que no es por lo que nosotros hagamos,
sino que es Dios el que nos salva, pero siempre y cuando nosotros busquemos de Él con sinceridad y vivamos conforme a lo que Dios nos esté mandando. Al amar a Cristo, nosotros haremos su voluntad, y el buscarle a Él, el estar con Él, convivir con Él, hará que nosotros reflejemos esa imagen y que nosotros seamos transformados. Esa transformación o esa perfección no vendrá por nosotros mismos, sino porque Dios se va a reflejar en nuestras vidas. Ahora, siempre cuando uno habla de estos temas, pues no deja de haber personas que dicen, pero es que eso es imposible. Eso no se puede conseguir tan fácil. Bueno, por eso dice la lección en la segunda pregunta. Al realizar nuestros mejores esfuerzos como creyentes para obedecer a Dios, ¿en dónde radica nuestra suficiencia para poder hacerlo? Porque sí, es verdad, tú solo no puedes, mi hermano. Sin embargo, hay un lugar, hay ayuda donde tú puedes acudir. A ver, ¿dónde dice entonces, Jocelyn, que radica nuestra suficiencia para poder lograrlo? Muy bien, vayamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. 2 Corintios 3, 5. Y dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Tu Biblia dice competencia. Mi Biblia dice suficiencia. No dice que seamos suficientes de nosotros, que es lo mismo, no que seamos competentes. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. En otras palabras, lo podemos lograr porque en el Señor encontramos esa suficiencia. Tú no tienes esa suficiencia, yo no la tengo, pero en el Señor sí. Entonces, si se puede lograr en el Señor, ¿por qué no lo hemos conseguido? Porque nosotros fallamos en permanecer con el Señor. Por eso dice la pregunta. Bueno, arriba decía, permaneciendo en Cristo, decía, con plena seguridad de nuestra aceptación ante Dios, ¿qué debemos hacer ahora? Pablo dice, avancen a la perfección. Ahora dice esta otra, al realizar nuestros mejores esfuerzos como creyentes para obedecer a Dios, ¿en dónde radica nuestra suficiencia para poder lograrlo? Bueno, aquí dice, en Dios. Él es nuestra suficiencia. Si nosotros estamos con el Señor, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Así que se puede lograr la victoria sobre el pecado si Cristo lo logró y lo hizo como humano. Él era suficiente, era 100% divino y 100% humano, pero Él nunca utilizó la divinidad para vivir como hombre. Él, como hombre, venció el pecado. Dice que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Por qué? Porque Él tenía una íntima comunión con su Padre. Entonces no podemos nosotros, igual teniendo una íntima comunión con Él, también tener una victoria sobre el pecado. Claro que sí. Por eso dice aquí que la suficiencia para conseguir esto la tiene Dios. Metámonos más con Dios. Entreguémonos más al Señor. Y vamos a ser poderosos para vencer. ¿Acaso no dice Él que no les he dado? Dice, no les he dado, dice, espíritu de cobardía, dice, sino de poder. Es decir, que puedes hacerlo. Y de dominio propio, dice. Y es que a nosotros nos gusta mejor agarrar la cobardía y por eso que andamos fallándole al Señor. Pero si agarráramos el espíritu de poder y dominio propio que Él nos ha dado, entregándonos a Él, no andaríamos ahí cayendo a cada rato. Seríamos victoriosos. Por eso es que no podemos, hermanos, no podemos nosotros justificarnos en lo malo que hacemos. Tenemos también que pedir perdón y avergonzarnos y decirle al Señor, perdóname, Señor, pero aquí estoy, ayúdame, porque yo sé que contigo bien lo pude haber logrado, pero aquí estoy. Y el Señor está esperándote y Él te quiere ayudar para que pueda ser suficiente en Él y poder alcanzar esa meta. Y bueno, me gustaría agregar algo, y no sé cuántos lo han tratado, de que, digamos, nos ponemos como meta tener pensamientos celestiales o pensamientos enfocados en Cristo, en la misión que Él tiene para nosotros. Y todo ese día, o sea lo que sea que se nos atraviese, nuestra actitud hacia eso es una actitud de cristiano. Pero cuando nosotros dejamos que nuestra mente divague a otras cosas, nos ponemos a pensar en cosas que no son dignas de un cristiano o quizás en cosas terrenales, nos pasa algo y rapidito lo tomamos a mal. O somos más,
susceptibles a caer en el pecado que cuando nuestros pensamientos están conectados con Cristo. Entonces también es importante que nuestra mente en todo momento la tengamos con Cristo en las mañanas, cuando salgamos, pidámosle a Jesús que cambie nuestra manera de pensar, que nos mantengamos enfocados en Él para poder así revelar la imagen que Él quiere que nosotros demos, que es su imagen. Y algo muy interesante también es que Cristo cambia nuestros gustos. Puede ser de que nosotros estemos acariciando un pecado, pero si nosotros le pedimos a Dios que cambie esos gustos, Dios es capaz de cambiarlo y de ayudarnos a vencer esas tentaciones. Hay un dicho que me pareció muy interesante, que dice que cuando cuando te entregas a Cristo, tus gustos ya no son tuyos. Tus gustos son los gustos que gustan el gusto de Dios. Amén. Parece trabalengua, pero es muy cierto. Cuando Cristo vive en nosotros ya no gustamos de las cosas carnales, sino que nuestros gustos son los gustos que gustan el gusto de Dios. Amén, así es. Y cuando tú estás bien metido con el Señor y como tú dices, por allí el enemigo viene y asalta tu mente con algún pensamiento que no es correcto, o cualquier cosa que tú sabes que no es correcta, por el hecho de que tienes esa comunión con Jesús, rápidamente, cuando tú por alguna razón diste lugar al enemigo, rápido el Espíritu de Dios viene y te hace sentir que no, eso no debiste haberlo hecho. ¿Y qué haces tú? Sientes pena con el Señor, pero como tú sabes que lo amas y que tú estás con Él y que tú lo que menos querías era ofenderlo, entonces tú vienes y le dices, Padre, perdóname, la verdad es que di lugar. Y entonces, ¿qué crees que hace Jesús? Jesús viene y dice, ni yo te condeno, te dice, pero no sigues pecando más. El Señor te perdona, pero tú tienes eso rápido que el Señor te pone, que no debiste hacerlo. A mí en lo personal, ya me ha pasado que a veces he dicho alguna expresión o he hecho un comentario en alguna situación y yo he sentido rápido que el Espíritu Santo me ha hecho sentir, no, ahí no tenías que haber hecho así. ¿Y qué crees que hago? Me arrodillo y le pido al Señor, Señor, perdóname, no te representé bien. Perdóname, yo no reflejé bien tu carácter allí. Cuánta pena me da, Señor. Pero perdóname. Yo siento una paz cuando yo siento que el Señor me perdona. Yo siento que el Señor pues se compadece de mí y me dice, siento como que me dice, vamos hijo, inténtalo de nuevo. Pero lo tengo a Él, porque tengo una comunión con Él. Entonces yo sé a quién acudir cuando yo fallo. Pero si no lo tengo a Él, imagínate. Me siento hecho pedazos, me siento decepcionado, ya no quiero ir a la iglesia, ya digo que esto no funciona y mejor me tiro al mundo. Por eso es que la clave para alcanzar la victoria en toda debilidad, en toda deficiencia, se llama estar con Jesús diariamente. La suficiencia de nosotros se llama Dios, Jesús. Bueno, y aquí lo dice la nota, a ver si la lees. Dice así: Cristo es nuestro modelo, el perfecto y santo ejemplo que nos ha sido dado para emularlo. Nunca podremos igualarlo, pero podemos imitarlo y asemejarnos a Él de acuerdo al conocimiento. Qué bonito. O sea, en la medida en que miremos el modelo, en la medida en que sigamos ese ejemplo, nunca lo vamos a igualar, dice, pero lo podremos imitar y nos asemejaremos a Él de acuerdo al conocimiento. Pero ahí está el punto principal para ser perfectos hoy. Ver nuestro modelo, emularlo y imitarlo y asemejarnos de acuerdo al conocimiento, asemejarnos a Él. Y luego dice, cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo lo acepta como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. ¿Pero cuándo? Cuando está en el corazón el deseo de obedecer y se hacen esfuerzos con ese fin. Es entonces cuando Cristo dice, acepte esa disposición de nosotros y ese esfuerzo, y Él viene, suple lo que hay allí de deficiente con sus méritos. De manera que ser perfectos hoy es posible porque tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. La siguiente nota, Jesús dice, ama a sus hijos. Jesús ama a sus hijos, aunque ellos hierren. Él mantiene sus ojos sobre ellos y cuando hacen lo mejor que pueden, clamando a Dios por su ayuda, estad seguros de que su servicio será aceptado, aunque sea imperfecto.
Ahí me gusta esta parte porque dice que Jesús ama a sus hijos aunque ellos yerren. Y aquí es donde viene la esperanza, porque vuelvo a lo mismo. Más de alguno por ahí va a decir, no, estos están enseñando cosas imposibles, estos están enseñando salvación por obras, estos están enseñando una falsa doctrina. Mira, hermano, estamos nosotros promoviendo el ideal de Dios para tu vida. Pero si en ese ideal de Dios para alcanzar, por alguna razón, tú llegaras pues a sentirte deficiente y no lo consigues, no lo logramos y pues cometemos errores, el Señor dice que Él nunca deja de amarnos, aunque cometamos ese error, y mantiene, dice, sus ojos sobre nosotros. Y mira, si clamamos a Dios, dice, por su ayuda, Él dice, debemos estar seguros de que nos va a aceptar, aunque hayamos sido imperfectos. Pero hermanos, estas son, como dijéramos, excepciones, o dijéramos, son cuando nosotros fallamos, pero no debe ser la constante. No debemos nosotros tomar esto como para decir, bueno, al fin y al cabo, yo tengo un abogado en el cielo que me defiende y que ministra por mí. Sí, pero como decíamos en la lección de ayer, creo, o anteayer, que Él no es ministro del pecado. Lo que buscamos con estas lecciones, hermanos, es que nosotros verdaderamente entendamos que si venimos al Señor, por el hecho de que Él nos ha justificado y nos ha perdonado, Él nos ayuda para alcanzar victoria. Bueno, yo creo que el tiempo nos avanzó ya. Vamos a la última pregunta, que a medida que avanzamos a la perfección, ¿qué es lo que entonces brota de nuestros corazones? ¿Qué nos lleva esto a hacer? Bueno, Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nota que aquí está contestada la primera pregunta, porque dice, a medida que avanzamos hacia la perfección, ¿qué hace brotar el Espíritu Santo de nuestros corazones? Número 1, el amor de Dios brota en nuestros corazones. ¿Y qué nos lleva entonces ahora a hacer ese amor de Dios? 1 Juan 3:18. Ok, Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y bueno, con eso viene de que cuando Dios nos da el Espíritu Santo y eso nos da amor a nosotros, entonces nosotros ya no vamos a ser solamente cristianos de palabra, sino que ahora vamos a ser cristianos que hacen lo que decimos. Exacto. Hacemos. Mira qué interesante, el Espíritu Santo hace brotar el amor, y ahora lo que nos lleva el amor a hacer es que dice que amamos ya no de palabra ni de lengua, sino de verdad, con acciones. Nos lleva prácticamente a obrar. El amor de Dios nos lleva a obrar. Y eso hace que pues nos llevemos bien con los demás. Cuando el amor del Señor ha brotado en nosotros, ahora amamos más a nuestros hijos, ahora amamos más a nuestros padres, ahora amamos más al esposo, a la esposa, amamos más a nuestro prójimo. Y prácticamente eso nos lleva a reflejar el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es amor. Bueno, aquí hay unas notas que respaldan esto. ¿Qué dicen? Dice, la perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 440. Y sigue diciendo, Mensajes Selectos, tomo 1, 466, dice, donde está la fe, aparecen las buenas obras, los enfermos son visitados, se cuida de los pobres, no se descuida a los huérfanos ni a las viudas, se viste a los desnudos, se alimenta a los desheredados. Cristo anduvo haciendo bienes, y cuando los hombres se unen con él, aman a los hijos de Dios, y la humildad y la verdad guían sus pasos. Si tú miras, todo esto está a tono con el texto que leímos de 1 Juan 3:18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
y en verdad. Cuando ya el amor de Dios ha brotado en nosotros, ahora ya no hablamos del amor solamente por hablarlo, sino que lo llevamos a la acción haciendo todo esto que está aquí, visitando a los enfermos, cuidando de los pobres, no descuidando a los huérfanos ni a las viudas, vistiendo a los desnudos, alimentando a los desheredados, haciendo prácticamente las obras de Cristo. ¿Por qué? Porque no amamos de palabra ni de lengua, sino con acciones. Así que todo esto es parte de la perfección cristiana. Y todo esto se puede lograr hoy, dice la lección de este día, si permanecemos en el Señor y si hacemos de Él nuestra suficiencia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser prácticos ahora con esta lección. Oremos. Oh Padre Celestial, ayúdanos a que la perfección cristiana la consigamos hoy, como dice esta lección, permaneciendo en ti y haciendo de ti nuestra suficiencia. Padre, ayúdanos, porque sin duda tú quieres que te reflejemos en el mundo, sin duda tú quieres que mostremos a otros quién tú eres al tener una vida transformada, cambiada. Padre, te rogamos que nos ayudes a vivir una vida que vaya avanzando en perfección cristiana, una vida que vaya en Cristo logrando victorias sobre todo pecado, sobre toda deficiencia, sobre todo mal carácter. Padre Santo, gracias por esta lección. Ayúdanos, Señor, que como resultado de ser perfectos en ti, también brote tu amor sobre nosotros, en nosotros, y así, Señor, mostrarlo a otros. Padre, que las obras que hagamos sean el resultado del amor de Dios en nuestra vida. Aquí nos entregamos a ti, Señor. Te pedimos perdón por no haber andado de una manera perfecta como tú esperas. Pero, Padre, nos humillamos delante de ti y te rogamos, perdónanos y danos tu perfección. Danos tu suficiencia. Ayúdanos, Padre, a vencer todo lo que hay de malo en el mundo, a vencer el pecado en nuestra vida con el poder de Jesucristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.